buenas tardes. Gracias por este reencuentro aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega llamamos Política, Producción y Trabajo. En un espacio que en muchas oportunidades hemos tratado de referenciar algunas situaciones que en la Argentina le resultan incómodas a algunos gobiernos, porque cuando hay críticas de distintos sectores, cuando en realidad se piensa en que la Argentina tiene que seguir creciendo, muchos alcanzan a ver parcialmente que la Argentina crece, pero crece no solamente con lo que haya invertido una determinada empresa, crece también con el sostenimiento de determinados gobiernos que piensan en cuáles son las políticas que necesita ese país. El pensamiento estratégico se verifica desde las políticas del Estado, en este caso, con la terminación de Yacyretá, que es una obra, Fanny, en la que se iniciaron los estudios, las primeras inquietudes, observaciones a principios de siglo, a principios de 1900. Solo en 1950 ya el presidente Perón en ese momento comenzó a hacer los primeros estudios técnicos, pero por las distintas interrupciones del poder democrático, recién en 1973, Perón logra firmar un 3 de diciembre de 1973, Perón logra firmar con el Estado de Paraguay el Tratado de Yacyretá, es decir, que estamos en el cumplimiento de los 40 años del Tratado de Yacyretá. Y esto es clave porque en realidad ha permitido saldar una gran deuda histórica con el pueblo paraguayo, ha hermanado a los pueblos, pero además ha transformado el agua que se pierde aguas abajo en cada uno de los ríos, lo ha transformado en energía. Y esto es muy importante. Perón lo explicó delante de la CGT un 7 de diciembre de 1973. Dijo allí, tenemos que generar energía hidroeléctrica porque tenemos mucha agua y si no la usamos se pierde, dijo. Bueno, con esa visión estratégica que tenía el general Perón de pensar cuáles eran las posibilidades en cuanto a los recursos naturales que tenía la Argentina y hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Bueno, después piensen ustedes que desde 1973 que se firmó aquel acuerdo a esta época ha corrido mucha agua, ¿no? Han ocurrido muchos acontecimientos que hicieron que proyectos como este tuvieran ciertas situaciones y ciertos obstáculos que seguramente a través del programa iremos descubriendo qué cosas se realizaron y cuáles, bueno, no se pudieron lograr. Si vamos al mapa borroso de la historia, podríamos ubicar a Yacyretá exactamente en esta región, sobre lo que era la isla Apipé, los Altos de Apipé. Sí, sí. Y a partir de allí se desarrolló una serie de obras que estuvieron inconclusas, mal planificadas, que llegaron a instalar 20 turbinas en el año 1998, con esfuerzos de distintos gobiernos, pero de esfuerzos dispares. Hubo un gobierno que trató de privatizar, fue el gobierno de Carlos Menem junto al gobierno de Carlos Guasmosi en Paraguay. Que además dieron una frase que todos recordamos en aquella época, lo de Yacyretá, monumento a la corrupción. Es que ¿no? había que estigmatizar a Yacyretá con esa frase contundentemente negativa para poder justificar el interés privatizador. Pero llegó 2003 y allí los estados de Paraguay y de Argentina acuerdan la terminación de Yacyretá y se inicia un camino en el que rápidamente, en pocos años, se logró llegar al objetivo final, elevar el embalse de Yacyretá al nivel de 83 metros sobre el nivel del mar y generar energía a pleno con estas 20 turbinas y terminar las obras que ni siquiera se habían planificado durante más de 20 años de gestiones anteriores. Entonces, realmente nos interesamos porque hay 8 subsecretarios de Energía que dicen que no se realizan inversiones en infraestructura energética en el país. Y creo que esto es una respuesta contundente, porque hoy, cuando se cumplen 40 años del Tratado de Yacyretá, la central hidroeléctrica de Yacyretá, su energía limpia, es una realidad. Y fuimos a Posadas a preguntarle precisamente al director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Tomás,
¿Cuál es la significación real de estos 40 años en la historia de dos pueblos, de Argentina y Paraguay, a través del emprendimiento binacional Yacyretá? Cuatro décadas para un proyecto como el de Yacyretá es muy significativo. Primero porque Yacyretá surge digamos, del proyecto del presidente Perón, quien firma el Tratado de Yacyretá en el 1973 con su par paraguayo, el presidente, el general Stroessner. Y el objetivo de Yacyretá era producir desarrollo en la región, generar energía para la Argentina y para el Paraguay, y fundamentalmente sustituir importaciones de petróleo y diríamos, afectar menos el ambiente con la polución que da el equivalente de quemar petróleo o sus derivados como gas y gasol o fueloil. Yacyretá también constituye desde ese momento de la firma una fuerte apuesta a la integración entre Argentina y Paraguay, y también como una suerte de, diríamos, ofrenda de paz a través de la construcción del vínculo con Paraguay después de esa historia de la guerra de la Triple Alianza. Yacyretá constituye en los hechos, vistos desde el presente, cumplido el objetivo de la integración plena con el Paraguay. El líder, que fue en aquel momento Juan Domingo Perón, hizo a pocos días de la firma del Tratado de Yacyretá un discurso en la CGT, donde marcó la importancia de la energía hidroeléctrica para el país. Decía que había que construir muchas centrales hidroeléctricas porque lo que más teníamos era agua. Fue un visionario en este sentido. Fue un visionario, pero fundamentalmente quien instaló como política de Estado y ampliamente en el territorio de la Argentina la generación hidroenergética, porque desde ahí nos separaron de hacer emprendimiento, quizás se aletargaron más en el tiempo, pero se evaluó el potencial hidroenergético de la Argentina, que era importante. En 1926 se comenzó a hablar de algún aprovechamiento de los altos de la Pipé, donde hoy está Yacyretá. En el 58 se había constituido una comisión técnica mixta, pero el fuerte impulso que le dio Perón en 1973 fue contundente. Y así como ese discurso también es muy importante lo que escribió Perón cuando envió el proyecto de ley para aprobar el tratado que había firmado con Stroessner. Era visionario. Primero, hubo una suerte de queja de Perón de que se demoró 25 años para hacer Yacyretá. Y también visionario en cuanto al aprovechamiento energético como instrumento de sustitución de importaciones, ¿no? Del petróleo, por sobre todo. Esa visión estratégica de Perón sobre la energía hidroeléctrica, ¿tiene validez hoy, 40 años después? Mucha validez. Tanto es así que luego de el aletargado proceso de terminación de Yacyretá, en el 2003, como política de Estado, el presidente Néstor Kirchner retoma ese proyecto que de hecho estaba planchado en cota 76. Desde 1994. Sí, desde el momento mismo en que a Menem y Wasmosy se le cercena en la intención política de privatizar el emprendimiento, la Argentina, por decisión de Menem, prácticamente
se paraliza en cuanto a terminarlo al emprendimiento, que es retomado en la época de Néstor Kirchner y continuado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hubo documentos que demuestren que existió la intención real de privatizar este emprendimiento binacional? Sí, documentos contundentes. Por ejemplo, fue un acuerdo entre Menem y Wasmosy en el año 1994, que se dieron un año para que se traten en los respectivos congresos y en los respectivos congresos no apoyaron y el acuerdo entre Menem y Wasmosy cayó de hecho. Y después el secretario de Energía Abasto, por una simple nota, comunica que la Argentina retiraba su apoyo de financiamiento al emprendimiento.